Bueno, pues muchas gracias, Carlos y Betsabe, gracias a la cámara. Lo dicho, aquí estoy para intentar aportar mi granito de arena. Vamos a intentar ir rapiditos, ¿vale? ¿Qué cosas os voy a intentar contar? Pues básicamente un poco cómo funciona Google, algunas opciones para configurarnos la búsqueda y la búsqueda avanzada, operadores especiales que pueden ayudaros a especificar más lo que queréis, ver algunos buscadores verticales y al final llegaremos al tema de búsqueda por voz y algunos productos de Google que os pueden interesar. Más o menos soy genérico, pero intento dar una vuelta con lo que me habéis contado en la encuesta, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona Google? Bueno, lo primero importante, Google tiene un inmenso porcentaje de las búsquedas del mundo, salvo quizá en China y en Rusia. También es importante entender que Google Imágenes también es muy buscado en todo el mundo, muy utilizado, ¿vale? Con lo cual, aquellos que estéis pensando en posicionamiento, lógicamente, para vosotros es el rey, ¿vale? Y igual algunos no sois conscientes de lo mucho que se utiliza Google Imágenes, ¿vale? Con lo cual también hay que considerarlo. Vale. ¿Qué ocurre cuando buscamos en un motor de búsqueda en Google? Google lanza unas arañitas, unos spiders, ¿vale? Que lo que hace es indexar o leer los diferentes documentos, y cuando decimos documentos puede ser cualquier cosa que tengamos en un servidor no protegido, ¿vale? Y a partir normalmente de los enlaces va descubriendo otra serie de páginas, ¿vale? Eso se multiplica hasta el infinito, ¿vale? Y de esa forma Google va capturando toda esa información y la va guardando en sus servidores, ¿vale? Hoy día ya aquellos que seáis más profesionales, más avezados, utilizaréis un sitemap, ¿vale? Hay una herramienta que es Google Search Console en la que tú puedes controlar de alguna forma lo que estás dejándole indexar a Google de tu sitio web, ¿vale? Entonces, hay sitios que lo dejan todo, gente que no lo controla. En principio, si no tienes mayor problema y técnicamente funciona bien, Google indexa hasta cosas que luego veremos que igual no quieres que indexe, ¿vale? Con lo cual, con eso monta su gran índice en su servidor, ¿vale? Y a partir de ahí empieza a decidir ante una consulta qué es lo que él considera más relevante para nosotros, ¿vale? Puede haber muchos factores que incluyen en esa decisión, ¿vale? Los SEOs precisamente se dedican a investigar todo eso. Por supuesto, eso va cambiando dinámicamente. Yo estoy en este tema desde el 97-98 y la cosa ha ido cambiando bastante, aunque Google supuso un punto de inflexión ya en el 98, ¿vale? Y, por supuesto, Google toma en consideración muy diferentes cosas, pero cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de entender cómo piensa. Le interesa la confianza que emiten en otros sitios web en forma de enlaces, ¿vale? Y la confianza que le dice de un sitio web y de una información a la hora de responder una pregunta las personas. No solamente los textos, ¿vale? No solamente la información como tal, sino también nosotros. Es decir, cómo somos, cómo interactuamos, cómo nos comportamos frente a esa información. Por eso, cuando hacemos una búsqueda normal y corriente, Google no nos da a todos la misma información, ¿vale? ¿Da a todos los mismos resultados? No. Ojo con eso porque va a depender de muchos factores, ¿vale? Por ejemplo, en este caso estoy buscando la palabra Rocío, tal cual, sin más. Si no inicio sesión y no le estoy dando mucha más información a Google, como por ejemplo mi IP o similar, Google no sabe de inicio a qué nos referimos cuando hablamos de Rocío. Nos referimos a la población del Rocío, nos referimos a un nombre personal, nos referimos a un fenómeno físico, no lo sabe, con lo cual nos da un poquito de todo, ¿vale? Sin embargo, si yo me doy de alta y Google empieza a controlar el histórico de lo que yo voy buscando, se adapta a ese histórico, personalizando los resultados en función de lo que yo he contestado antes o de lo que otros que se parecen a mí están clicando, están consultando. En mi caso, por ejemplo, tengo familia en Huelva y por mi histórico de búsquedas, él deduce que yo probablemente tengo más que ver con Rocío como lugar físico y no tanto como otro tipo de acepciones. Sin embargo, como veis, por si acaso, en la parte de la derecha me da alguna pista en otro sentido. Bien, con lo cual, utiliza muchos factores para entender el contexto de nuestra búsqueda
en el momento en el que la estamos buscando, ¿vale? Y para eso personalizar. Muy bien. Además, para complicar la fiesta, para el mundo de los SEOs, también ofrece formatos de respuesta distintos en función de lo que buscamos, ¿vale? Por ejemplo, podéis ver aquí unos cuantos ejemplos de diferentes formatos. Listas de cosas que buscamos, fichas específicas para alimentos o enfermedades, etcétera, etcétera, ¿vale? Y además, también nos está hoy día ya analizando mediante la web semántica qué es lo que queremos decir cuando buscamos algo. ¿Vale? Aquellos que tenéis más costumbre de trabajar en el mundo de la optimización ya conocéis toda esta historia de la web semántica, del machine learning, de la inteligencia artificial en Google aplicada al posicionamiento. ¿Vale? Aquellos que no lo conozcáis tanto tenéis que entender cómo busca la gente y sobre todo cómo interpreta esas búsquedas Google. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, no le estoy diciendo búscame páginas sobre Tim Cook, le estoy diciendo quién es el presidente de la empresa Apple. Y Google, entre comillas, entiende que estamos hablando de Tim Cook. ¿Cómo hace eso? Pues igual que en este otro caso que me encontré ayer, muy interesante, en el que buscas, por ejemplo, una empresa, esa empresa, fijaos, toda la información de esa empresa es de tratamientos para el estrés y la ansiedad. Google ha deducido que al buscar sobre esa empresa probablemente tenga un problema de estrés, ¿vale? Y entonces me da una alerta y me dice si no te encuentras bien, quédate en casa. Es posible que también, ojo, en estos días ese tipo de información aparezca en otras búsquedas más o menos relacionadas, ¿vale? Pero es una indicación del tipo de interacción que está estudiando y analizando Google, ¿vale? El tipo de relaciones que utiliza entre los diferentes términos, ¿vale? Para eso utiliza lo que llaman el Knowledge Graph, ¿vale? Es un grafo o es un árbol, digamos así, en el que van relacionándose los conocimientos y las entidades semánticas. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Imaginemos Bob, puede ser un usuario como yo, ¿vale? Otra entidad como la Gioconda y otra entidad como su autor. Fijaos cómo en este caso Google está relacionando a Bob con otras personas que se parecen a ella, bien por una relación de proximidad, bien porque clican en los mismos tipos de respuestas, ¿vale? Que están interesadas en ciertos tipos de informaciones y que están relacionadas con ciertos tipos de autores. Con eso monta su contestación. Pero además también Google está utilizando la ingeniería lingüística. Por ejemplo, si yo le pongo, quiero encontrar repuestos para un coche de los años 50, ¿vale? Google está analizando ya toda la morfología y las diferentes palabras para entender si es un verbo, un nombre, etcétera, etcétera. Además, Google está deduciendo las intenciones de búsqueda de los usuarios, ¿vale? Ya en 2002 se investigó por parte de Andrew Broder, que luego fue captado, por cierto, por Google, las búsquedas como navegacionales, informacionales o transaccionales. Las navegacionales son aquellas en las que estamos buscando un sitio directo, por ejemplo, Nike, cuando queremos buscar Nike.com, ¿vale? Informacionales, por ejemplo, quién es el hijo de Napoleón. Y las transaccionales, quiero comprar zapatillas Nike, ¿vale? Pero dentro de eso hay muchas posibilidades, ¿vale? Puede haber muchas subcategorías que Google está capturando y que nosotros podemos también entender cuando en este caso queremos posicionar, ¿vale? Lo digo por el tipo de personas que están aquí atendiendo con esa intención, ¿vale? Con lo cual hay que entender muy bien a qué se refieren los usuarios cuando buscamos, porque nos va a dar pie para entender también qué contenidos se pueden generar. Por ejemplo, hay aspectos modificadores de tiempo, nos están diciendo cuándo quieren encontrarlo, en qué año, en qué mes, o aspectos lingüísticos. Nos están diciendo, por ejemplo, si utilizan el plural, normalmente están buscando listas de cosas, ¿vale? Y no una información, digamos, muy completa para un término, que sería para una búsqueda más en singular, ¿vale? Y además esas intenciones de búsqueda también están facetadas, es decir, puede haber más de una en una misma frase, ¿vale? Con lo cual podemos encontrar aspectos que nos va a interesar entender a la hora de construir nuestro contenido en el caso de que estemos intentando posicionarnos. En el caso de que estemos intentando buscar información, es interesante entender cómo nos va a interpretar Google las cosas, ¿vale? Por supuesto, las búsquedas también tienen una dimensión temporal, es decir, podemos saber en qué momento se busca más sobre una cosa u otra, ¿vale? Esto es
muchos de vosotros habéis utilizado Google Trends, ¿vale? No sé si os habéis dado cuenta de que podéis descargaros los datos en CSV para exportarlos a Excel, si lo necesitáis. Y también podemos ver que hay búsquedas que se ofrecen y se producen en unos momentos dados y en otros. Y también muchos de los que estén posicionando van a estar ofreciendo sus productos en un momento u otro. Este es un caso como fallas, ¿vale? Pero aquellos que estéis buscando clientes, también podéis deducir de aquí en qué momento esos clientes pueden estar interesados en vuestros servicios, ¿vale? O si busquéis proveedores, lo mismo, cuándo van a estar interesados en ofrecer sus productos. ¿Vale? Aquellos que estén buscando el posicionarse por algo muy directo, hay que tener cuidado porque a veces nos podemos encontrar palabras que la gente no intenta posicionar y sin embargo son muy útiles. Por ejemplo, estoy pensando en un psicólogo que puede querer posicionarse para psicólogo en Valencia. Queréis buscar un cliente que aporte información sobre ese dato, psicología en Valencia. Pero, por ejemplo, fijaos, me siento solo y vacío, es una búsqueda que también ocurre bastante y que puede ser una forma de entrada de conocer, de encontrar a usuarios que realmente necesitan quizá un psicólogo, aunque es verdad que hay una canción que también puede tener que ver con eso, con lo cual, ojo con las frases que puedan tener diferentes utilidades. Bien, para ir más a cómo buscar más y mejor, vamos a configurar la búsqueda. Tenéis varias opciones, en la parte de abajo podéis configurar, ahí tenéis el enlace, ¿vale? O también cuando estéis contextualmente buscando algo, podéis ir a la configuración. Allí os podéis decidir cómo queréis que se comporte el buscador en el futuro en general, ¿vale? Con diferentes opciones, resultados por página, búsqueda segura, etcétera, ¿vale? También el idioma en el que queréis trabajar, ¿vale? Y todo eso os va a personalizar la búsqueda general. Habréis visto por ahí en algunos medios que Google tiene muchos datos de nosotros, podéis controlar esos datos y conocer qué es lo que está sabiendo Google de vosotros, ¿vale? Para personalizar de una forma o de otra, ¿vale? Y también podéis efectivamente controlar vuestra actividad y lo que le decís a Google que utilice, ¿vale? Recuerda que en ticnegocios.es puedes encontrar también ofertas de empleo y un listado con proveedores homologados que pueden aportarte soluciones. Nos vemos en ticnegocios.es.